así las calles de esta ciudad capital. Bueno, le decía yo al principio de este espacio que este fin de semana la comunidad científica se sumó a un movimiento global denominado Marcha por la Ciencia. Estudiantes e investigadores académicos salieron a las calles, un hecho inédito, para protestar por la falta de presupuestos, incluso no la falta, por el recorte a los presupuestos. Ellos destacan la importancia de que se impulse el conocimiento científico como base para el desarrollo de la sociedad. Y justamente para hablar de este tema, de esta demanda, de cómo se desarrolló esta marcha y los resultados, por supuesto que es lo más importante, saludo en este estudio a Víctor Rafael Coria, investigador de la Asociación Mexicana de Investigadores, que es AMINSHAE, y a José Norberto Espíritu del Instituto Astronómico de la UNAM. Muchas gracias a los dos por estar esta mañana aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Decía yo, es un hecho inédito. Los científicos normalmente no toman este tipo de recursos, de salir a las calles. Ustedes están ocupados en su trabajo, en sus investigaciones. Me imagino que es un acto desesperado, doctor. Bueno, yo no sé si sea desesperado. Lo que pasa es que son más de 30 años de que hemos venido viviendo en una crisis constante, y cada vez que hay un recorte presupuestario a nivel federal, los rubros que se afectan son educación, ciencia y tecnología, las artes, en fin, salud. Y bueno, después de 30 años de estar soportando esto, creo que sirvió como detonante la actitud de Donald Trump y la convocatoria que se hizo en Estados Unidos a una marcha para protestar por las políticas de Donald Trump, y que entonces fue utilizada esta convocatoria por los distintos grupos de investigadores en muchos países para enarbolar sus propias demandas. En México en particular, el rechazo a este recorte, pues, como decía, constante. Estamos hablando de que en México más o menos se destina entre el 0.3 y el 0.4% del PIB a educación, ciencia y tecnología. La UNESCO recomienda el 3%, o sea, estamos hablando de 10 veces menos. Y al inicio de este sexenio se había prometido que esto se incrementaría hasta el 1%. Lo cual no ha ocurrido. No solamente no va a ocurrir, ¿no? Y entonces el año pasado o el antepasado hubo un incremento que después se vio... Tuvo que quitar por el problema de los problemas económicos. Sí, entonces, pues terminaremos igual que como estábamos, con 0.3%, que es menos, por ejemplo, de lo que destina Haití a ciencia y tecnología. Un país sumido en la pobreza, ¿no? Sí, Entonces, sí. si nos comparamos, todavía dimensionamos lo grave de la poca importancia que se le da. Justamente educación, salud, ciencia, tecnología, cultura, etcétera, se recortan prácticamente en cada uno de los presupuestos. Me explica, doctor, que ustedes salieron a las calles como en una forma de unirse a este movimiento de los Estados Unidos. Pero México, doctor, pues tiene sus propios problemas, sus propios bemoles. ¿Por qué aprovecharon la marcha de otro país para salir? ¿Por qué hasta ese momento? Sí, bueno, yo pienso que primero fue una acción necesaria que los científicos empiecen a participar activamente en la sociedad, en todos los rubros de la sociedad, y uno de ellos pues es la política, por supuesto. Y esto surge en un contexto global, en realidad no es solo una marcha de Estados Unidos. Los recortes a la ciencia no se han dado solo en México y en Estados Unidos, es algo que ha pasado en todo el mundo. Se ha visto en la Unión Europea, lo hemos visto ahora en Argentina, en Brasil, y ahora también está ocurriendo en México. Y es por eso que aprovechamos los investigadores, los científicos, para salir a manifestarnos, ¿no? Para que se le dé ese valor a la ciencia, porque la ciencia es el motor del cambio en la sociedad, el motor del progreso. Por supuesto, como de alguna forma hacerse fuertes. Sí, ¿no? Si es una manifestación a nivel mundial, de alguna forma hace más eco. Así es. ¿Cómo les fue en esta marcha? ¿Qué tanta convocatoria tuvieron? ¿Qué ciudades se sumaron? Mexicanas, por supuesto. Sí, pues en realidad la convocatoria fue casi exclusivamente a nivel de redes sociales. Y, por ejemplo, yo conocí al doctor Alcántara, que es uno de los organizadores, 3 días antes de la marcha, y creo que fue un éxito, considerando pues que los investigadores son reacios a manifestarse por distintas razones, y considerando que la gente también ve a los investigadores como entes raros. Al final de cuentas, calculamos que tuvimos una asistencia como de 8,000 personas, pues lo buena, cual fue bien, estuvo bien. Y en esta marcha
además se proponen medidas posteriores, porque no es nada más la marcha, es continuar con esto, hacer una serie de movilizaciones y sensibilizar a la sociedad sobre el papel de los científicos, el papel fundamental de la investigación, y entonces pues poder escalar hasta el 1%, que parece difícil, que parece que es poca cosa comparado con lo que es recomendado, pero que en realidad es muchísimo más de lo que tenemos en la actualidad. Dice el doctor que sensibilizar a la gente, los vemos más allá de como entes raros, pues muy admirables, son completamente admirables, y sí los vemos como, bueno, de manera personal, como arriba, ¿no? Como, bueno, gente, digo, muy preparada, muy clavada en su trabajo, etcétera. No raros, doctor, con todo respeto, los admiramos muchísimo. Pero aquí es importante, justamente, explicarnos o poner con peras y manzanas cuál es la importancia. Tú ya lo adelantabas, doctor, sí, un poco el tema de la importancia del desarrollo de la ciencia, la tecnología, la investigación para el desarrollo de un país, que a veces no lo dimensionamos, no solamente la sociedad, sino los políticos, que son quien baja y sube los presupuestos, ¿no? Así es. Sí, bueno, si uno mira a los países con mayor desarrollo económico, por ejemplo, países como Corea, Estados Unidos y la Unión Europea, ellos destinan más todavía del 1% del PIB a la ciencia, destinan alrededor del 7, el 8%. Incluso países en desarrollo como la India, por ejemplo, gradúa cada año más de 100,000 estudiantes de doctorado, y esto los ha permitido. Por ejemplo, la India ya es un país que manda cohetes al espacio, que manda satélites y sondas a Marte, ¿no? Y esto contribuye, se refleja en patentes que son registradas, en invenciones y en el desarrollo de la tecnología para un país. Y esto mejora la calidad de vida de las personas eventualmente, aunque a veces esto sí ocurre a largo plazo. Pueden pasar 10 o 20 años para que se vean reflejados los resultados de una investigación sobre la sociedad, pero finalmente el impacto es enorme. En el área de la salud, donde yo trabajo, pues México tiene problemas particulares de salud. Nosotros en el país tenemos al mismo tiempo enfermedades que son clásicas del subdesarrollo y enfermedades clásicas de las sociedades ya desarrolladas, las enfermedades crónico-degenerativas, el cáncer, la obesidad, que es un problema grave en el país, se desarrollan al mismo tiempo que la desnutrición y las enfermedades infectocontagiosas. Entonces, estos enormes contrastes que hay en el país representan un gran reto. Tenemos entonces problemas específicos que tenemos que resolver por nosotros mismos. Es decir, la agenda de la ciencia en salud en México es distinta a la que hay en otros lados. Entonces, necesitamos, pues, definir cuáles son nuestros problemas, investigarlos, definir o proponer soluciones y al final de cuentas generar políticas nacionales de salud o ayudar en la generación de políticas nacionales de salud. Esto en mi área, ¿no? Claro, que justamente eso quería yo, que cada uno nos diga en qué se desarrolla su trabajo específicamente, cuál es esta investigación que se está viendo mermada por este recorte de presupuesto. Específicamente, ¿en qué trabaja, doctor, usted? Bueno, yo trabajo en bacteriología experimental y lo que nosotros hacemos es utilizar modelos bacterianos y sobre todo a un par de bacterias que están relacionadas con enfermedades de niños, porque trabajo en un instituto pediátrico. Básicamente trabajamos dos bacterias, una se llama Helicobacter pylori, que tiene que ver con gastritis, úlcera y cáncer gástrico. Y que puede derivar en cáncer, ¿no? Así es. Y la otra bacteria con la que trabajamos se llama Pseudomonas aeruginosa, que es una bacteria, un patógeno oportunista que afecta en nuestro caso a niños que tienen una enfermedad genética que se llama fibrosis quística. Entonces, son los dos modelos que estamos desarrollando en nuestra institución. Bueno, esto sirve para generar o implementar mejor medidas terapéuticas, medidas de tratamiento, de prevención y para tratar de proporcionarle a los pacientes una mejor calidad de vida. Claro, si conocemos esas bacterias sabemos cómo atacarlas. Así es. Sabemos sus comportamientos, etcétera. Si no, pues es mucho más difícil tratar enfermedades, sí, ¿no? claro. Que a lo mejor la fibrosis quística será de un núcleo social o un sector mucho más reducido, pero finalmente
importante atacarla. Y la otra, bueno, sabemos que es una de las principales causas de cáncer de estómago, ¿no? Ahí dimensionan un poquito la importancia de cada uno de estos trabajos. Doctor, ¿usted en qué? Sí, yo soy astrónomo, me dedico a la física y química del medio interestelar. Básicamente mi trabajo se centra en determinar las abundancias químicas de los diferentes elementos en nuestra galaxia. Y esto es bastante importante para conocer nuestra historia, la historia de la Tierra y del Sol, por ejemplo. Pues sabemos que el Sol, por ejemplo, surgió en una nube de gas, como en la que surgen todas las demás estrellas. Y entonces, a partir de nosotros estudiar los elementos que se encuentran en estas nubes de gas, podemos saber, como por ejemplo, de dónde surgió el Sol, cómo fue que el Sol obtuvo su composición química y cómo, por consecuencia, la Tierra obtuvo también su composición química y cuál ha sido su historia, ¿no? Claro. De evolución. Y bueno, afortunadamente la astronomía mexicana se ha mantenido a la vanguardia, es bastante reconocida a nivel mundial. De hecho, hace poco se comenzó a construir el telescopio de 6.5 metros de San Pedro Mártir. Sin embargo, pues bueno, a nosotros los recortes nos han afectado bastante en el sentido de que la astronomía es hecha por seres humanos y bueno, pues necesitan comer, necesitan tener una forma de transportarse en un hogar, ¿no? Y entonces, pues sí ha habido un recorte de personal, ¿no? De humanos. Sobre todo esto ha afectado bastante a los estudiantes, que son los que realizan principalmente el trabajo duro, ¿no? Claro. De estudiar todos estos problemas. Y bueno, afortunadamente, pues sí, la astronomía ha salido a flote, pero otras ramas de la física se han visto bastante afectadas en este sentido. Yo los escucho y digo, es muy interesante, es obviamente un aporte básico para la sociedad, pero también escucho todos los problemas que se tienen por las faltas de presupuesto y digo, ¿qué hace a una persona querer seguir estando en la ciencia? Pues eso es, yo creo que cada quien tiene una respuesta. En mi caso, yo lo veo como una diversión. Yo me divierto, a mí me gusta lo que hago. Día a día encuentro cosas nuevas que confrontar, hipótesis que contrastar. Muchas de ellas resulta que no soportan los resultados científicos y entonces tengo que replantearme lo que estoy estudiando, en fin. Entonces, esta búsqueda de cosas nuevas, esto es lo que hace que uno, bueno, finalmente le da vida, doctor. Siga en esto, sí, claro. Acá, astrónomo. Sí, yo comparto los motivos del doctor. También la mayoría de los científicos creo que hacemos esto por diversión, porque es algo que inherentemente nos apasiona, ¿no? Tenemos ahí un bichillo que nos hace seguir día con día, hacernos preguntas. La curiosidad es lo que nos motiva a seguir en la ciencia. Y algo que a mí también me motiva bastante mantenerme aquí es el intercambio de ideas. La ciencia es una rama del conocimiento, un trabajo en el que el intercambio de ideas es fundamental. Uno necesita exponer sus hipótesis con los colegas y debatirlas, ponerlas sobre la mesa para que todos se discutan. Y eso es bastante emocionante, porque uno termina compartiendo sus ideas con colegas de otra parte del mundo y cada uno... hay investigadores de China, de España, por lo menos en mi campo, y todos sobre el mismo problema. Y entonces eso es bastante motivante, ¿no? Que personas tan distintas tengan algo en común y debatan sobre ello, intercambien ideas sobre ello. Eso es algo que me motiva bastante. Oigan, pues felicidades a los dos, obviamente extensiva de la comunidad científica. Ojalá que esta marcha realmente tenga eco en las autoridades. Sabemos que el país está atravesando por problemas económicos graves, tenemos como muchos factores que están afectando, pero también sabemos que hay sectores o rubros en los que se podría recortar y no en ciencia, educación, tecnología, ¿no? A lo mejor presupuestos políticos, diputados, senadores, en fin, que a veces son bastante menos productivos. Muchas gracias a los dos por estar esta mañana. Al contrario, muchísimas gracias. Muchas gracias y por la felicidades.